Ya, ahora estoy grabando. Creo. Espero. Sí, ahora estoy grabando, ya. Bien, entonces, aquí hacemos entonces ahora esa sustitución y nos va a quedar lo siguiente. El de X es A por la secante al cuadrado de teta. Perdón, tengo que poner aquí la integral. Y aquí tengo el de teta también, dividido por la raíz de x cuadrado, que es a cuadrado tangente cuadrado de teta más a cuadrado. Aquí lo estoy haciendo como bien a pie. Lo puse mal la identidad ahí. Secante cuadrado menos 1 es tangente. No, lo puse bien. Ah, perdón, es otra identidad la que estamos usando. No. 1 más... sí. Perdón, aquí la identidad la anoté mal. Aquí esto es con más por acá. Tangente cuadrado más 1. Esto es secante cuadrado, eso. Por eso ya me estaba sonando raro. Voy a utilizar esa identidad. ¿Ya? Bueno, aunque debería ser equivalente, pero aquí, así se ve mejor, ¿ya? Porque ahora aquí factorizo el a al cuadrado, entonces me queda a secante cuadrado de teta dividido por, bueno, raíz de a cuadrado, entonces me queda acá bueno, vamos a suponer aquí que a sea positivo, ya, para evitar los problemas, por la raíz de, entonces ahí voy a tener tangente cuadrado más 1, y esto me va a hacer la secante al cuadrado de teta, ¿ya? Entonces, acá la raíz de eso en sí también sería, en primer lugar, el valor absoluto de la secante, pero aquí de nuevo entonces tomamos el intervalo apropiado, simplemente. Ya aquí, aquí pongámosle solamente intervalos apropiados, ¿ya? Entre comillas, apropiados. Ya, es como para simplificarnos la notación aquí y no tener que trabajar todo el tiempo con el valor absoluto acá. Pero lo bueno es que entonces de esa manera ahora podemos simplificar acá. El a se cancela y me va a quedar solamente la integral de la secante de teta de teta. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo integramos eso? La integral de la secante. Porque esa integral sería, digamos, la integral de 1 partido por coseno de teta. De teta. O aquí también hay una cosa. En todos los libros, al final, hay una colección de fórmulas para las integrales. Entonces, si miramos acá, por ejemplo, yo tengo el Stuart aquí. A ver.
Aquí está solamente al cuadrado, pero quiero la normal. Secante al cuadrado, no. Bueno, no, sí, aquí está. Bueno, aquí dice, según eso, según por fórmula, digamos, eso sería aquí el logaritmo natural del, bueno, del valor absoluto, de hecho acá lo pusieron, de la secante de u más la tangente de u. Ahora, ya, voy a escribir eso aquí solamente, en primer lugar, pero después la otra cosa, ¿cómo podríamos calcular eso a pie, por decirlo así? Sería aquí con la vaca, por ejemplo. ¿Ya? Pero entonces voy a aprovechar de que tengo la fórmula acá y para que no nos alarguemos tanto aquí con el cálculo, es secante más tangente. Secante de teta más tangente de teta más la constante. Ahora, el tema es que nuestra integral original estaba dada con la variable x. Entonces tenemos que volver a la variable original aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Aquí la tangente va a ser... a ver, eso sí, me falta acá un factor, creo. No, sí, el a se canceló, sí. Ya no. A lo que voy es que ya, aquí tenemos la tangente, entonces sería x sobre a. Ya, escribámoslo. Entonces es el logaritmo natural de, bueno, y aquí ahora vamos a suponer que aquí la secante y la tangente son positivas ambas, ¿ya? O que todo eso aquí dentro de este valor absoluto aquí es positivo. ¿Ya? Por eso puse aquí arriba el comentario intervalos apropiados para simplificar el cálculo. Entonces me queda acá x partido por a más, eso es la tangente. Ahora, ¿cómo reemplazo la secante? Para eso utilizo esto de acá. Entonces, porque la secante entonces va a ser la raíz de esto. Entonces me quedaría aquí la raíz de 1 más el... y la tangente, dijimos, por sí sola es igual a x sobre a. Entonces tengo aquí x cuadrado partido por a al cuadrado. ¿Ya? Bueno, más la constante. Ahora, ¿Al cuadrado, profe? ¿cómo? ¿Y al cuadrado? Sí, por eso de acá, porque aquí tengo la secante, digamos, si lo despejo de acá, aquí arriba, a ver, voy a escribirlo en verde. Ping. Acá, la secante de teta es entonces igual a la raíz de 1 más tangente al cuadrado. ¿Sí? Eh, sí. Ya. Entonces, ahí utilizo acá esta tangente, la despejo de acá, como x sobre a. Ya, 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 ya. ¿Ya? Ahora, nos falta hacer aquí un último arreglín, porque vamos a escribir esto de aquí en todo en una sola fracción, x sobre a, entonces me va a quedar más aquí la raíz de a cuadrado más x cuadrado, bueno, y esto dividido por la raíz de a al cuadrado, o sea, solamente a.
bueno, más la constante. ¿Ya? Aquí saqué el a al cuadrado al tiro de la raíz también, ¿ya? Entonces ahora puedo escribir toda esa expresión en una sola fracción y de esa manera, y utilizo la propiedad del logaritmo, de que si tengo un logaritmo de una fracción, entonces eso corresponde a la diferencia de los logaritmos, ¿ya? Entonces me va a quedar el logaritmo natural de x más raíz de a cuadrado más x cuadrado menos logaritmo natural de a más la constante. ¿Ya? Pero ahora a es un número, de hecho un número positivo, que ya lo necesitábamos de antes. Así que esto es simplemente otra constante. O sea, igual es una constante. Si le sumo a una constante, un número sigue siendo una constante. ¿Ya? Y voilà, obtenemos lo que queríamos demostrar acá. ¿Ya? Eso de aquí al final es solamente arreglar la expresión del logaritmo natural. ¿Ya? Y esta parte aquí, esta integral, se puede obtener, por ejemplo, integrando por partes. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces, busquemos un ejercicio de volumen. A ver, ¿dónde lo dejé esto? Acá. Lo dejé anotado. A ver, ¿dónde tengo el texto? Acá lo tengo. Ya, esto era esa parte, pero miremos por acá. Aquí tenemos volúmenes con cascarones cilíndricos. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está, de hecho, digamos, el desarrollo explicado. Ese texto es bastante bueno porque, como ustedes pueden ver, aquí tiene muchos gráficos, muchas ilustraciones. Y esas sirven mucho para explicar los conceptos acá. ¿Ok? Ya, pero busquemos la parte de los ejercicios. Aquí ustedes ven, me estoy saltando muchos aquí gráficos y eso. ¿Cuál ejercicio quieren hacer? ¿Uno de los primeros dos? ¿O quieren hacer más bien aquí uno de este estilo? A propósito, ¿cómo lo hicieron? Pero ¿vieron volúmenes de revolución ya o no? Sí, ¿Cómo? eso eran los de, sí, sí, sí. Sí, lo vieron, ya. ¿Eso eran de los arandeles? O sea, algo así, ¿o no? ¿Cómo? Espera un poquito, creo. Espera un poquito. ¿Eso tenía que ver con el método de los arandelas? ¿Y de los discos o no? Que A ver, había un teorema. arandelas, discos. Ah, no, esos son los cascarones cilíndricos, eso es Ah, otra cosa. los de revoluciones, ya, ya, creo que sí, sí, sí. O sea, sí, fue los que vimos al comienzo, los primeros. Ya me acordé, ya me acordé. Los cascarones también los vieron ya. Sí, sí, esos dos los vimos, sí. Ya, porque aquí ahora tengo de cascarones. Aquí después en el texto siguen otros ejercicios de... Esto de aquí sería más bien tipo con disco. Un problema como este. Yo creo que los de revolución, para empezar. Acá, es que aquí están, pusieron un ejemplo aquí bien concreto, pero se refiere, es un ejemplo matemáticamente simple.
Pero este tipo de ejercicios lo han visto, ¿o no? Sí, Ya. sí, el cálculo de volúmenes así, sí. Sí, porque aquí, miren, hay más ejercicios. Claro que aquí eh, digamos, los textos son más bien físicos, así que me espantan un poco. Perdonen, ¿saben qué? Yo les dije, yo tengo, o sea, con la física no me llevo muy bien en el sentido de que no es intuitiva para mí. Yo ayer estaba cocinando algo en el horno, o sea, una carne envuelta en papel aluminio. Y bueno, pensé que estaba listo y, o sea, porque habían dicho ya 30 a 45 minutos y no estaba listo. El problema era de que de ahí lo volví a colocar y como lo había abierto antes, entonces se salió el jugo. Y yo no quería perder el jugo ahí y quería aprovechar de hacer una salsa con eso. Y meto agua ahí con la tetera, pero agua fría. El problema era que el vidrio estaba muy caliente todavía y de repente me hace un ¡vats! Y el vidrio que quedó por toda la pieza y más aún en el horno. Y ¿saben qué? Después saqué la tetera y pensé, bueno, ya diferencias de temperatura, nunca pensé que era para tanto. Ya, pero ayer reventé de esa manera esa fuente. Bueno, aquí, no, valor promedio, eso es más bien estadístico. No sé si eso les mencionaron eso en algún momento. Pero, a ver, aquí estos ejercicios son solamente... Aquí al final siempre vienen ejercicios en general para todo aquí. Aquí hay área entre curvas. Aquí hay volumen de sólido, por ejemplo. ¿Cuál ejercicio quieren hacer? Escojan uno. ¿Algún tipo de ejercicio? Aquí hay, por ejemplo, uno donde hay distintos ejes en torno de los cuales se rota una, digamos, región delimitada entre dos curvas. El 15 podría ser interesante. ¿Les parece? Sí, sí, ese. A ver, entonces son las curvas... A igual son simples. Y igual a X e Y igual a X cuadrado. Y después en la parte A es el eje X, en la parte B el eje Y y en la parte C el eje Y igual a 2. ¿Vieron ya esa parte de cuando el eje está corrido? O sea, no es un eje de coordenada, me refiero. Sí, ahí varía el radio, ¿o no? Sí, ahí hay que mirar bien cuál es el radio. Yo lo hago siempre como de la manera geométrica. Pero bueno, miremos primero la situación en general. Entonces, teníamos, bueno, ya, aquí tenemos, voy a hacerlo un poco más así nomás, el eje Y, el eje X. Entonces, ahora, si tenemos las funciones, o sea, la curva 1 que está dada solamente por Y igual a X, y la curva 2 que está dada por Y igual a X al cuadrado. ¿Sí? Sí, esas. Entonces, esas dos curvas aquí claramente se intersectan para X igual a 0 y para X igual a 1. ¿Ya? Entonces, coloquemos acá el 0 y por acá el 1. El 1. Entonces, por acá está la esquinita. Entonces, tengo una curva aquí, que es la curva 1.
Y la otra, la parábola, en ese tramo va a ser algo así. De ahí sigue la parábola y acá sigue la recta. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que rotar aquí es, a ver, aprovechemos de que puedo rellenar aquí con eso, es esta zona de acá. Esta es la región que tenemos que rotar ahora. Y en la parte A nos dicen en torno al eje X. A ver, lo voy a colocar con otro color aquí, con verde. Eso aquí, parte A, entonces la rotación la hacemos acá. ¿Ya? Bueno, quedó un poco chueco acá, eso. Ya. Ahora, ¿cuál método podemos usar acá? Discos. Casi. Lo que pasa es que aquí van a quedar discos con hoyos, porque lo que yo quiero, lo que yo tengo que sumar aquí, por lo que tengo que sumar acá, son, digamos, aquí entre medio, acá queda un trozo que no pertenece al volumen del sólido. Entonces, si me pongo aquí en un punto, por ejemplo, entonces estos aquí son los trocitos sobre los cuales tengo que sumar. Pero entre medio, bueno, ahí me quedó un poco chico, ¿ya? Aquí entre medio hay una parte que no pertenece al volumen del sólido, ¿ya? Entonces eso serían las arandelas, porque simplemente tengo un radio exterior y le saco, por decirlo así, lo que está aquí, esa parte de acá, debajo de la curva, de la curva de abajo, ¿ya? O sea, estoy ahuecando el sólido. Hay ¿Sí? que buscar el radio inferior y el radio mayor, ¿no es cierto? Exactamente eso es. Entonces, acá, en este caso, ¿cómo calculamos aquí el volumen? ¿Qué me dicen? Bueno, Es primero, la integral del área transversal. bueno, ya, pero me refiero, bueno, ya, área transversal, sí, pero ¿no lo podemos calcular al tiro o no? El área transversal aquí sería pi por, bueno, ya, el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Esos serían el área de estas arandelas, de esos, digamos, aquí estamos con discos donde estamos sacando o sea, el disco del centro, por decirlo así, ¿ya? ¿Y cuáles son los límites de integración aquí? De 0 a 0 y 1. 1. A ver, perdón, aquí de X. Sí, y es simplemente de 0 a 1. Ahora, ¿cuál es el radio exterior aquí? Este sería aquí la curva que está por encima, que va a quedar al final también por fuera. Entonces es simplemente aquí X. O sea, como tengo que tomar el radio al cuadrado, así que va a ser X al cuadrado, ¿ya? Menos, y aquí, esta curva de acá, tiene como, digamos, la altura aquí es Y igual a X al cuadrado, ¿ya? Entonces, menos X elevado a 4
de X. ¿Se entiende? Aquí para estos R, que yo puse así, lo puse por el radio, ¿ya? Pero este corresponde aquí al, ya pongámoslo con I mayúscula, entonces, de X, y este de aquí corresponde al I minúscula de X, donde el mayúscula es el más grande, ¿ya? Y minúscula es el más pequeño. Y de ahí lo reemplazo nomás y ahora sería cosa de calcular esto. Entonces vamos a tener pi por, acá tenemos, bueno, ya voy a colocar un paréntesis, un tercio x al cubo menos un quinto x elevado a 5, y esto evaluado entre 0 y 1, lo que es muy práctico, porque entonces tengo solamente pi por un tercio menos un quinto. Entonces estos son 15avos, tengo ahí 5 menos 3, o sea, me quedan, bueno, voy a escribir esto. Sí, 5 menos 3, me quedan 2 pi partido por 15, entonces. Ahí. Número 1 está listo, entonces. Eso sí, ojo también, para la próxima evaluación tienen que tener en cuenta también de que aquí hay que escribir al final una respuesta, porque la pregunta en el enunciado que yo les mostré antes era con un texto. Entonces, al final hay que escribir ya el volumen del sólido, bla, bla, al obtener, o sea, al obtener la región encerrada entre tales y tales curvas, en torno al eje X es esto, ¿ya? Ahora, miremos el siguiente. Igual nos queda algo de tiempo. Voy a hacerlo en azul, la parte B, que sería entonces rotar en torno al eje Y, aquí esto. Haciendo esta rotación. ¿Ya? Ahora, entonces, aquí tenemos dos opciones. O si queremos calcular con, ¿no? con la variable X, ¿ya? Entonces podríamos usar los cascarones cilíndricos. Y la otra opción sería acá utilizar la variable Y. Entonces, si yo me coloco aquí en un Y, lo que tengo que, esencialmente es la misma situación la que tenía antes, o sea, serían las arandelas, pero ahora en la variable Y. Entonces aquí, solamente para plantear la integral, bueno, aquí en este caso los límites de integración también van a ser de 0 a 1, de pi. ¿Cambiarían los radios, no? El radio mayor. Ahora el radio mayor, ¿cuál es el radio mayor respecto al eje Y? X cuadrado. X cuadrado. Y además, ahora aquí queremos integrar respecto a Y, o sea, tenemos que despejar X en función de Y. Lo bueno es que aquí tenemos solamente el lado positivo, aquí esto, el lado positivo de la parábola, ¿ya? Así que podemos poner de que el X es igual a más la raíz de Y, ¿ya?
Entonces, sería acá, pero hay que justificar eso. Normalmente hay que escribir eso incluso, ¿ya? Ahora aquí, por falta de tiempo, no lo voy a hacer, pero lo mencioné, ¿ya? Así que después tienen que mirar la grabación por último. Ya, entonces eso sería, el pi ya lo puse, sí. Por el radio mayor es raíz de y, entonces, esto al cuadrado menos, y aquí con la otra función es más simple, ahí es solamente y al cuadrado, pero ahora estoy integrando respecto a y, ¿ya? Claro que esa integral aquí no es muy complicada después de calcular, ¿ya? Pero a lo que voy es que eso sería aquí con arandela, ¿ya? Pero aquí lo que podemos hacer también es utilizar los cascarones cilíndricos. Me dijeron que ya los vieron. Entonces, aquí en este caso sería también, o sea, aquí tenemos 2pi. La integral sigue estando en el intervalo 0, 1. Pero ahora es, a ver, pi ya lo tengo, r, aquí ahora sería x por, aquí el mayor era o sea, si lo miramos desde el eje x, ¿ya? El mayor aquí es la diagonal, o sea, la identidad. Eso menos, y la inferior era el cuadrado de x ahora. Esta sería la integral. Ahí es 2pi por el radio por la altura, ¿ya? Pero como la altura aquí es una franjita solamente, entonces esa franja la tengo que digamos, ¿cómo decirlo? Recortar abajo ya la parte que no estoy considerando, ¿ya? Ahora, eso sí, fíjense una cosa, aquí esta integral acá, bueno, tiene un poco que ver, pero no es la misma integral de acá. Y eso es simplemente por el hecho de que estoy rotando respecto al otro eje acá, y el objeto que voy a obtener va a ser bien diferente, ¿ya? Aunque sea con la misma región, pero el objeto que tengo al final resulta, o sea, como dije ya, diferente, ¿ya? Entonces, lo que sí es que si ustedes calculan esa integral, eso aquí sería con cascarones, bueno, cilíndricos. Ay, es que yo tengo el chat ahí. Pongámosle la S acá. Ahí. Ya. Lo que sí es que las dos integrales aquí en azul, esas sí me deben dar el mismo valor. ¿Alguien tiene una maquinita al lado para hacer el cálculo rápido? ¿O lo hacemos cortito? Igual no debería ser tan largo aquí el cálculo. 2pi, entonces acá tenemos x cuadrado, me queda por x al cubo tercios menos, acá tenemos x al cubo, entonces es x elevado a 4 cuartos, esto evaluado entre 0 y 1,
O sea, 2pi por 1/3 menos 1/4, así que son 4 menos 3, 1/12. O sea, me quedan aproximadamente pi sextos. ¿Estoy bien o no? Para eso tomé aquí ahora la segunda integral. Entonces, miremos aquí la primera, esta. Entonces, esto sería pi por, aquí tenemos el y, entonces es y cuadrado medios menos y al cubo tercios. Esto también entre 0 y 1. Claro que aquí ahora en y. Y esto me da 1/2 menos 1/3. O sea, son 3/6 menos 2/6. También me queda 1/6. ¡Ah! Nos salvamos. O sea, lo que está escrito aquí en azul, los dos métodos son equivalentes, ¿ya? Pero obviamente aquí, o sea, y tenemos que obtener el mismo resultado aquí por los dos caminos. Ahí ustedes pueden escoger a gusto, o sea, muchas veces es a gusto personal, pueden escoger, ¿ya? Pero si rotamos respecto al otro eje, entonces ahí sí que cambia la situación, ¿ya? Obtenemos otro resultado también, de hecho. ¿Ok? Ya. No me queda mucho espacio acá abajo. Ya. Pongámosle... a ver, el otro eje que había, de hecho ni siquiera me cabe acá en el dibujo, sería por acá. Con... Ah, no. Con y igual a 2. Sería por acá. Un eje ahí, donde se supone que esto de acá, entonces es... Aquí estamos en la altura 2, ¿ya? Y queremos hacer la rotación así, entonces. Ya. ¿Qué hacemos con eso? Esencialmente es lo mismo. A ver, lo único es que, si me permiten, lo voy a plantear aquí al lado, solamente para plantear la integral, ¿ya? Aquí también podemos usar lo que serían las arandelas, y de hecho va a ser aquí el mismo. Claro que, ojo, con esa rotación también, el objeto que resulta al final, de nuevo, es bien diferente, ¿ya? Porque este, además, ahora tiene un hoyo tremendo en el medio. O sea, una parte abierta completamente. Este de aquí, en los primeros dos, en las primeras dos rotaciones, siempre tenía al menos este punto aquí, donde el material estaba bien delgadito, pero estaba lleno todo. O sea, no había hoyo acá. Ya. Pero para plantear aquí la integral, entonces sería la integral, bueno, entre 0 y 1 también. Podemos integrar aquí también respecto a x, ¿ya? Lo único es que ahora el radio exterior va a ser esta parte de acá, o sea, la parte de la parte cuadrática, ¿ya? Pero más esta distancia acá que tienen los dos, ¿ya? O sea, me refiero, lo que necesitamos como radio exterior acá, ahora, es todo esto de acá. Todo eso tenemos que considerarlo como el radio exterior. Y como está dada la función, le conocemos acá esta parte. La parte justamente la opuesta. Entonces,
Acá el radio exterior está dado por, de hecho va a ser 2 menos x cuadrado, y esto es el radio mayor, el radio exterior. Y a eso le tenemos que restar el lado radio interior. Lo único es que aquí ya no me quedan muchos colores más. Ya lo voy a indicar aquí con la flecha. El radio interior entonces es todo esto de acá hasta esta recta. Y de nuevo acá conozco justamente el lado opuesto. ¿Ya? Entonces aquí quiere decir de que esto sería 2 menos x ping, ping, al cuadrado. Ya, todo eso multiplicado por pi, y de esa manera integramos respecto a x. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Ya, por eso, para no confundirse con fórmulas, o sea, bueno, algunos tienen mayor capacidad de estudiar con fórmulas, pero también ayuda siempre mirar la parte gráfica, cuál ahora es mi radio exterior y cuál es mi interior y qué es lo que conozco realmente. ¿Ya? Lo único es que estamos en la hora ya, les voy a tener que cortar, lo lamento. Lo único, por favor, para la próxima vez, acuérdense de que utilizamos siempre la misma sesión, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, en 15 minutos más tengo otro curso, ¿ya? Así que, por favor, acuérdense de eso. Sí, profe.